Ni nada. Una cosa Yo compré $152. Ah, ya estamos. Avísenos antes, chicos, porque si no, como que queda medio. Yo estoy returado. Vamos. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Nexo Podcast. El tercero al hilo. Vamos, si Que querés. no es poco decir, viendo quién está detrás. Y otra vez no sería posible sin los pibes. Hoy tiramos historia. Ahí para tiramos que un se sientan poquito, tiramos ahí. honrados. Síganlo, compartan. Vamos a etiquetar ahí en los comentarios a las personas presentes acá detrás de cámara. Que hay uno que no lo vamos a nombrar porque. Sí, porque ¿Para qué nombrarlo? ¿Viste? Es que mejor. lo apodamos Rey de Reyes. Rey de Reyes y rey de la tribu de Benjamín. Bueno, Amigos, tercera iglesia. Vamos que nos queda para rato todavía. Pero acompáñennos en esto que es Nexo Podcast. bueno amigos, hoy nos toca la iglesia de Pérgamo. Venimos haciendo toda esta serie de las iglesias y las cartas de Apocalipsis que nuevamente decimos, si enganchaste acá, te pedimos que veas las anteriores porque si no, no vas a poder seguir viendo. Para que vayas entendiendo un poco y para repetir, como siempre lo hacemos, por qué estamos hablando sobre la iglesia de Apocalipsis. Creemos que el Señor Jesús habló a estas iglesias como un mensaje que está vivo hoy, que es realmente apto para la iglesia de este tiempo, pero recontra remil apto, o sea, Sí, como sí. que va encajado a lo que están pasando en las iglesias hoy y para entender y prepararnos para cómo reaccionar en los últimos tiempos. Es un mensaje que fue escrito para estas iglesias, pero que es válido para nosotros hoy. Sí o sí. Esto que hablamos del podcast pasado de que Dios es un Dios de generaciones y que todo el tiempo se renueva y busca encontrarse con las nuevas generaciones y vuelvo a repetir lo que ya les comentaba el podcast pasado, y es que yo entiendo y yo quiero creer que es el tiempo de Dios diciendo, es momento de ustedes, es momento que entienden y encuentren y se encuentren en este mensaje y salgan bendecidos. Y algo piola sobre estos mensajes a las iglesias de que me encanta la dinámica que hace Jesús, ¿no? Esto de reconocer, exhortar y recompensar. Que no solamente un reto, que no solamente es algo, vos tenés que hacer esto porque ustedes están haciendo todo mal, sino que es, yo reconozco que son una masa, que tenés cosas súper buenas, pero esto está mal, esto tenés que cambiarlo. Y si salís victorioso vas a tener esta recompensa. Creo que esta dinámica que usa Jesús para enseñarnos, para exhortarnos, es tremenda, porque al fin y al cabo es una enseñanza, es una exhortación y es una recompensa. O sea, ahí vemos el amor que tiene Jesús aún exhortándonos. Es tremendo esto. Y nada, Pérgamo. Quiero leer, como hacemos siempre, la carta de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 12 al 17. Una de las más largas de las cartas. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, fue asesinado en la ciudad donde vive Satanás. 2 veces lo dice. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que le enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas, así que arrepiéntete. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el que salga vencedor, le daré del comer el maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca donde está escrito un nombre que no conoce nadie, sino el que lo recibe. Hermoso, hermoso. Creo que la carta Pérgamo es una carta resarpada que es bastante fuerte. O sea, donde mora Satanás, tiró como el corte, reconociendo que ahí estaba el enemigo directamente. Y vamos a poner un poco de contexto de qué onda Pérgamo, en ese momento. Bueno, Pérgamo, el nombre, es una región de Turquía que fue entregada por su rey a Roma y ahí se unió como todo Roma en Pérgamo. Era como un centro en donde siempre en las anteriores ciudades decimos qué templos había y demás. En Pérgamo había de todos los colores. Era como Las Vegas de ese momento. Tenía para elegir. Una de las cosas zarpadas de esto también es que Pérgamo, el nombre,
lo dice, viene de pergamino, pero no ese pergamino de rollo, sino que ahí fue donde se creó el primer pergamino para los libros, para escribir. Sí. Dato no menor, en Pérgamo estaba la segunda biblioteca más zarpada grande. y antigua del mundo antiguo. Era una de las justamente. 7 maravillas del mundo antiguo. Exactamente, porque estaba la biblioteca de Alejandría en Egipto y la segunda estaba en Pérgamo, que tenía cantidades de libros, cantidad de 120.000. información. Había gente muy erudita porque justamente ahí estaba una de la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo. Es importante también entender de que en esta ciudad era una ciudad politeísta, se dice, ¿no? Tenía cantidades de dioses. Tenías el templo de Zeus, de todo, bueno, de todos los dioses que vos entiendas del mundo antiguo, todos los dioses, absolutamente todo estaba ahí. Carlos Tevez. Claro, el Apache. Bueno, vos querías, qué sé yo, ir a lo que vos quieras, tenías todos ahí, tenías todos los templos habidos por haber estaban ahí. O sea, vos querías ir a hacer tal cosa, sabías que en Pérgamo encontrabas todo. Tenía de todos los colores y lo zarpado era que también había una iglesia. O sea, que había una iglesia en Pérgamo que... En medio de toda esta tormenta de cualquier cosa, hay una luz de esperanza. Pero fíjate que haya una iglesia es como que haya una creencia más. O sea, como que... No sé si se pueden a pensar, pero viste cuando el Señor les dice que ustedes moran donde está Satanás. O sea, yo sé que está todo bien, pero ahí está Satanás en donde están ustedes. Y yo los rebanco porque están resistiendo. Pero realmente qué difícil es ser una creencia más en Pérgamo, porque de tantos lugares que había, de tantos templos que había, quizás la iglesia pasaba a ser algo más. Pasaba a ser algo más del montón. Eso es parecido con la realidad, es pura coincidencia. Exactamente, eso a mí lo que me llama la atención. Bueno, otra cosa, estaba el templo de, ¿cómo se llama, Luquita, el de los médicos? Esculapio. Clarita la cuenta. Estaba el templo de Esculapio o Asclepio, que era sobre la sanidad y demás. Si vos, fíjense lo diabólico que es esto. Si vos querías ser sano de algo, te ponían ahí, te ponían como un ungüento y qué sé yo, y te acostaban. Y a la noche soñabas que iban víboras que te recorrían por todo tu cuerpo y te sanaban. Completo el asunto. Eran víboras que se roscaban en tu cuerpo, ¿no? Más diabólico, echarle un poquito más de... Y por eso el símbolo de Esculapio de la medicina moderna es el báculo con las dos serpientes. Exactamente. Por eso hoy el símbolo de la medicina, fíjense la influencia que tuvo Pérgamo y todo lo que había Pérgamo en el mundo. O sea, el símbolo de la medicina actual tiene el símbolo que tenía este dios. Y es tremendo esto porque también había un templo, que esto es importante, había un templo para los políticos, para adorar al César, para adorar al político actual. Era como que era un templo dedicado especialmente para los hombres y para los políticos, para la política de ese momento. Es impresionante porque cuántas personas hoy tienen como su diosa la política, ¿no? Encontrar una solución en gente que no conoce la justicia. Y me llamó la atención y quise hacer un hincapié en esto porque es muy fuerte cómo desde la antigüedad ya se busca una salida en la política. Ya se busca una salida bueno, pero si asume tal gobernante vamos a estar mejor, si asume tal o cual, si somos comunistas, si somos... y todas estas cosas que son totalmente terrenales y humanas, que lo manejan personas que no conocen la justicia, porque la verdad la justicia la tiene Dios. Entonces algo que dijo el Guille Loforte la otra vez que justo lo enganché, es no le pidamos a gente que no entiende la justicia, a gente injusta que haga cosas justas. No podemos esperar de gente que no conoce la verdad, que haga cosas que tengan que ver con la verdad y justas, porque el único justo es Dios. Y menos si no están cerca de Él, ¿cómo vamos a esperar que hagan cosas justas? Entonces es impresionante cómo ya desde el mundo antiguo se buscaba un refugio en la política. Y cómo nuestro refugio entendemos que es el Señor y el único juez justo que tiene la autoridad, el Rey de Reyes es nuestro Señor Jesús y nuestro Dios Padre que es el juez. Entonces me llamó la atención esto, como que lo dejé marcado acá, porque es importantísimo. O sea, para cada cosa y para cada... Había para todos los gustos, esto que decís de el tamaño de... Yo podía elegir cuál era mi Dios en Pérgamo, y es muy parecido a lo que pasa hoy en día. Pero yo hoy elijo qué Dios se adapta a lo que yo necesito, y en pos de lo que yo necesito actúo. Y voy ahí, tac, tac, Sí, vas tanteando cuáles son las opciones y qué es lo mejor que hay para mí, y acercarme. Y creo que ahí está la diferencia entre la iglesia y la sociedad de Pérgamo de ese entonces. Vale. En una sociedad donde yo
quiero esto, mi Dios es el placer, entonces voy al templo de Afrodita, mi Dios es el poder, es la autoridad, y voy a este templo, voy. Pero él llega a la iglesia, a Roma, con este cambio de paradigma que es, yo me amoldo a mi Dios, mi Vale. Dios es esto, y yo camino atrás de mi Dios, más de ir yo buscando alguno que se acomode a mis circunstancias. Y eso me llama mucho la atención, porque de repente encontramos en el contexto de la iglesia de Pérgamo una iglesia que está planteando lo contrario a lo que la sociedad plantea, siendo una más Mal. de entre todos. Es como, tenías que meterte para entender. Y manejaban un lenguaje muy propio, que está bien, pero está mal, porque eran ellos y los demás. Y es muy, 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 muy parecido con lo que vivimos Mal, hoy. es tremendo. Pérgamo sigue vivo hoy. Es tremendo. Y me encanta cómo se presenta Jesús. Como yo soy el que tiene la aguda espada de doble filo. Eso es tremendo porque cuando habla de la verdad, y que no solamente la verdad, ahora Luquita va a explicar un poco esto, pero ¿cuál es la espada aguda de doble filo? Es Hebreos, lo dice Hebreos 4:12, que es la verdad, es la palabra, y que realmente es la verdad de decir, el Señor tiene la verdad y la autoridad para saciar todo, es el placer superior. Entonces, que se presente ante una iglesia que vivía rodeada de lugares, de templos, donde tenías, si vos querías algo, tenías al lugar donde ir. Querías poder, ibas al Zeus. Querías placer, ibas a Afrodita. O sea, como que tenías el lugar de escapatoria para todos lados. Jesús viene y le dice, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos, el que tiene la verdad. El que tiene todo, soy el placer superior, soy el que tiene la autoridad sobre todo. Es como, ¿quién te va a sacar de la depresión? Es como en medio de un contexto donde hay tantas opciones. Yo lo veo como esto de ir a comer a un lugar, 4000, tiene 4000, tiene 200 tipos de café, con 200 formas de hacerla diferente. Entonces, en un lugar donde hay tantas opciones, la iglesia y el plan que Dios presenta es, yo soy la verdad. Y soy la única verdad, la única salida. En Hebreos habla de que la palabra, la espada aguda, doble filo, que penetra los tuétanos, que sana las heridas, que toca. Entonces, diciendo, yo soy el que sana integralmente tu ser, en un contexto donde uno iba sanándose y viendo lo que necesitaba a partir de esto. Pero extender esto un poco más, de entender de que en Hebreos 4:12 habla de que Él es la espada aguda, doble filo, es la palabra de Dios, la palabra rema, esta palabra que es acción de Dios, pero también esta espada aguda de doble filo hace referencia a Jesús, a la persona de Jesús. Juan, en su primer capítulo, en el Evangelio de Juan, dice que la palabra, el verbo de Dios se hizo carne y habitó con nosotros y vimos su gloria, la gloria que le corresponde al unigénito del Padre. Y acá habla de los dos filos de la palabra, y que me encanta esto, y que Él habitaba en la plenitud de la gracia y la verdad. Y me es muy simple para mí entender esta espada aguda de doble filo con estos dos filos. El filo de la gracia y el filo de la verdad. Y de no verlo como el policía bueno y el policía malo, o lo bueno y lo malo de Dios, sino la bondad de Dios encarnada en su forma de actuar. En la gracia y en la verdad. No sé qué pensás de eso. Sí, yo creo muy, muy fuerte esto de la gracia y la verdad, porque no es gracia y legalismo, ¿viste? La gran separación de la gracia y el legalismo, sino que es gracia y verdad. Es una gracia que realmente te enseña a decir, loco, yo me la puedo mandar 1000 veces, pero soy perdonado, pero es la misma verdad la que te dice por dónde caminar. Es esa misma verdad que te dice, guarda con creerse firme porque si no van a caer. Esa verdad que te enseña en amor y te imparte en amor el camino del cual tenés que seguir. Y el camino por el cual tenés que seguir te hace entender la gracia del Señor, la cual no es curto la mía, como la doctrina nicolaitas, que acá lo nombra, curto la mía, hago lo que yo quiero. No, porque está la verdad que te dice y te aconseja qué es lo que tenés que hacer y te dice, por acá es el camino. Por acá es el camino. Y cuando caminás por ese camino entendés la gracia, que no es una gracia distorsionada, que no es una gracia como la doctrina nicolaitas, ni que la verdad pasa a ser un legalismo, es decir, si no haces esto, vos te vas al infierno y sos pecador y chao. ¿Entendés? Hoy leía en una historia de Hernán Danolfo, me encanta ese tipo porque pone cosas que yo no las vivo en mi iglesia, gracias a Dios, pero hay tanta gente, hoy ponía algo del diezmo, que si no pones el diezmo te vas al infierno, si no pones el diezmo perdés tu salvación. ¿Cómo a gente le han dicho eso?
Y está atrapada en esa verdad. Es tremendo. ¿Cómo a gente le ha dicho? No, si no pones el diezmo, chao, perdés la salvación. Listo. Te va al infierno. Sí, el Señor te va a quitar las bendiciones. Y yo no puedo creer que haya gente que predique eso. Es que generalmente tomamos una de estas dos cosas. Por costumbre o por humanos o por pecado, o porque creemos que podemos amoldar a Dios a nuestras circunstancias, empezamos a tomar esto. O la gracia y abusar de la gracia, o la verdad y abusar de la verdad. Y transformarlo en un legalismo. Y transformar abusar de la gracia y quedarse solo con la gracia nos lleva al libertinaje, a vivir Pérgamo, a vivir y a elegir lo que quiera porque Dios me perdona y siempre puedo volver a Él. Y la gracia, el abuso, si te quedas solo con la gracia, caes en el libertinaje, en la liberación absoluta. Pero si te quedas solo con la verdad, caes en el legalismo y el legalismo te lleva siempre al orgullo. A esta actitud de la parábola que contaba Jesús de, oh Señor, gracias porque no soy como este cobrador de impuestos, gracias porque yo tengo tu verdad, porque la cuido, porque le enseño, soy el que da vista a los ciegos. Entonces, entender de que Jesús es las dos cosas y es la perfección de las dos cosas, la gracia y la perfección de la verdad. Me gusta esta frase que la anoté de Mariano Senewald. La gracia te levanta y la verdad te dice no peques más. Es muy zarpado porque es así. Y esto de que la gracia te lleva al lugar donde puedes ser corregido. La gracia te lleva al lugar donde la verdad te puede corregir. Entonces, entender estas dos facetas que es Jesús. Y vuelvo al ejemplo que di cuando hablamos de Esmirna la semana pasada. No son dos personas que se pelean en cada una en la esquina de un ring. Estos que aman la gracia y viven por la gracia, estos que viven por la verdad. Sino que son las dos cosas. Es la pasta hervida y con salsa. Va junto, siempre va junto. Entender a Jesús con la gracia y la verdad. Y es ese amor, el amor de Jesús que viene para salvación, pero es la verdad y la justicia que viene para la libertad. Claro. Solo con la verdad es que somos libres. Y qué fuerte sería si que el Señor nos dé todo lo que pedimos, ¿no? Volviendo a esto de la iglesia de Pérgamo, cómo había todo, vos necesitabas algo y ibas. Y qué fuerte sería un Dios que te dé todo lo que pedís, ¿no? Qué peligroso. Muy peligroso. Porque hoy entiendo que el Señor no nos da siempre lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Eso es importantísimo. También es algo que siento que a la iglesia de Pérgamo le ha afectado mucho esto de entender de que vive en una ciudad, está en un contexto donde vos querés algo, vas y lo buscas. Vas y sabés que lo pedís y lo tenés. ¿Entendés? Pero tenemos un Dios que no siempre te da lo que pedimos porque nos da lo que necesitamos. ¿Entendés? No siempre te da una armadura, pero te da una onda. Y eso es lo que necesitabas en ese momento. ¿Entendés? Como que me llama mucho la atención esto también, de cómo la iglesia de Pérgamo en ese momento tenía que realmente sostenerse en lo que necesitaban. Y morir a un contexto, y esto nos lleva mucho al contexto de hoy, de que estamos en una sociedad súper que quiero esto, quiero lo otro. El consumismo tan fuerte que nos hace necesitar cosas que no necesitamos realmente. Y creo que muchas veces lo trasladamos a Dios. Muchas veces nuestro consumismo humano lo trasladamos al cielo y decimos, Señor, quiero esto, porque esto me va a solucionar. Quiero esto, Señor, pido que me dejes, y mira que lo voy a trasladar, esto de, Señor, no quiero compararme más. Señor, no quiero perdonar realmente, quiero perdonar. Es un ejemplo que dio Andrés Speaker, quiero perdonar, Señor. Quiero perdonar, yo quiero que me pueda perdonar a las personas que tengo que perdonar y listo, sacarme de la cabeza. Y el Señor al momento te va a decir, no, tu problema es la envidia. Y como a veces nosotros pensamos que necesitamos decir, bueno, voy a hacer esto y ya está. Como queremos saber qué necesitamos. Exactamente. Pensamos que, bueno, Señor, esto y listo. Ya está, Señor. Yo quiero perdonar y ayudarme, pero el Señor sabe realmente cuál es la raíz. ¿Entendés? Entonces, muchas veces pedimos algo, pero no es lo que necesitamos. Y el Señor nos da realmente en el tiempo correcto lo que necesitamos. Y por eso muchas veces nos frustramos y decimos, Señor, pero yo estoy pidiendo hace un montón. Y muchas veces necesitamos eso. Y realmente el Señor nos da lo que necesitamos. Como en un contexto hoy tan consumista, como en un contexto hoy tan fuerte en ese momento como tenía Pérgamo, alrededor de tantos templos donde vos podías ir al lugar donde vos quieras y agarrar lo que necesitabas y tener algo momentáneo. Ellos tenían que vivir diciendo, Señor, danos lo que necesitamos, no lo que te pedimos. Es fuertísimo. Y la gente de Pérgamo entendía esto. Hablamos en cada una de las iglesias y vamos a hacer especial énfasis en esto. Que en los nombres de Jesús está la esperanza del creyente. En cómo Jesús se elige manifestar, en cómo Jesús elige, con la ternura de Jesús, manifestarse a sus iglesias, es que está guardada la esperanza del creyente. Porque como hablábamos en los dos podcasts pasados, cuando
los efesios escuchaban el Jesús diciendo, aquí el que tiene las 7 estrellas en su mano. Ellos sabían que era hablaba, sabían a quién hacía referencia. Lo mismo con los esmirnos, cuando le decía el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Y ahora, mostrándose como el que tiene la espada aguda de doble filo, como ese que se mueve en gracia y en verdad. Esta gente de Pérgamo entendía lo que estaban hablando, porque habían entendido cómo vivir esa realidad. Y el ejemplo es Antipas. Antipas acá habla que dice, y no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron. La historia off the record, o sea, que no está grabada, y que forma parte de la tradición oral de los cristianos, habla de que Antipas, en una situación, en medio de una multitud, que llega el emperador, y todos se arrodillan frente al emperador, queda expuesto porque queda parado, queda de pie, porque no iba a negar su fe. Y que en ese momento muchos de sus compañeros cristianos le dicen, el mundo está contra ti. O sea, Antipas, el mundo está contra ti. Oh. Y él dice, entonces yo estoy contra el mundo. Y bueno, la historia cuenta que él es asado adentro de un toro de metal, lo meten adentro de un toro de metal de tamaño real y lo prenden fuego. Y lo van asando, y esa era una tortura que hacían para que la piel quede pegado al metal ardiendo. Entonces, ellos tenían fresco esta realidad y sabían que la faceta de la verdad de Jesús los llevaba a vivir de una forma radical. Entonces no era nada nuevo para ellos. El problema de la gente de Pérgamo no era... Es más, el Señor admira su capacidad para sobreponerse y resistir la presión exterior. Admira y le dice, conozco lo que hacen, sé dónde viven y admiro cómo se han mantenido fiel, aun cuando Antipas pasó esto, aun que viven en la ciudad de Satanás, admiro cómo se han mantenido fiel, pero señala cómo han permitido una influencia del mundo en su interior. Mal. Es una iglesia que se ha enfocado tanto en defenderse, en poner barricadas exteriores, que se ha olvidado de la esencia de quiénes son y de lo que está pasando adentro. Por eso señala a los nicolaitas, por eso señala a Balaam, y no es nada lejos de la realidad. En esa época, en la antigüedad, en Pérgamo específicamente, cuando uno buscaba algo en el templo de un dios, había dos formas de tener un sacrificio. La primera, que eran parte del mismo sacrificio. Una era llevar comida, traer una comida especial y dedicarla a los ídolos y comerla, que eso era parte de que uno... consumía la esencia del Dios. Sí. Y segundo, en cada templo había distintos profetisas y gente que trabajaba en ese templo. Entonces, si yo quería ir al templo de Zeus, tenía que ir, llevar algo de comer, cocinarlo ahí, comerlo ahí, ser parte de eso y después tener relaciones sexuales con los sacerdotes de ese lugar. Hombres y mujeres, había de dos colores, sí, también que era una cosa de loco. Así que no es nada lejos de hoy. Y traspasaba la realidad de hoy. Mal. Hoy no tenemos templos a Zeus, hay por ahí. Pero todo lo que Satanás hizo en ese entonces físicamente, hoy lo hace con ideales. Olvídate. ¿Cuántas personas rinden su vida al dinero? ¿Y cuántas personas rinden su vida a la educación? A los ideales de este mundo, sí, a la inteligencia de este mundo, a la gente que ha comido de ese fruto del árbol de la inteligencia, ¿no? Sí o sí. Y cómo al final del camino tenemos que rendir consecuencias de en quién creímos. Vale. Esto de que si el Dios al que yo le rindo mi vida y que yo me sacrifico por él es la educación, que la educación me reviva de los muertos. Corta. Si yo rindo... y es simple porque lo escuchamos y voy a decir, y es tonto porque sabemos que no se puede. Pero hay gente que lo cree y que se desvive y muere por el dinero. Pero que se desvive y muere. A mí me pasó muy cerca, no a un grado quizás súper zarpado con el tema de la política, pero hubo un tiempo que me obsesioné mucho y como que me metí fuerte en el tema de la política. Discutía mucho con gente en la escuela, con compañeras, con profesoras. Hasta una vez me llegué a agarrar con una profesora porque tenía un fondo del Che Guevara en el coso y me agarré con toda, me empecé a decir de todo. Por Twitter me peleaba con cantidad de gente. Si vos estás viendo y me peleé con vos, te pido perdón. Pero me ha agarrado cantidad de gente defendiendo un ideal que poco y mucho puede hacer por mí, claro. ¿Entendés? Pensando que lo que yo pensaba estaba bien y que eso no iba a salvar y totalmente nefasto. O sea, yo si
Y quiero hablarte a vos que quizás estás en este tiempo como full metido en la política, entendiendo. No te voy a negar de que la política es importante. El evangelio del reino es un evangelio político. Que Jesús venga a reinar es política porque va a ser un rey. Pero es entenderlo de qué lado somos militantes. No somos militantes con una bandera y con una cacerola. Hay que salir a defender los derechos, pero no somos. Ese no es nuestro lugar. Nosotros somos militantes en oración. La palabra dice que nuestras armas están en lo espiritual. Y que no peleamos ni contra sangre ni contra huesos, sino que eso es todo totalmente espiritual. Entonces, seamos militantes en oración, no militantes en, yo esto, lo otro. Y si vos estás full con la política y pensás que la política, por favor, orá y preguntale al Señor qué onda. Porque yo estuve en esa posición y es feo. Son gente injusta que nunca, ojalá que en algún momento la entiendan, pero la justicia de nuestro Señor está muy lejos de la justicia de este mundo. Entonces, entendamos realmente que las cosas de este mundo, las filosofías, y a mí me encanta Aristóteles, y he leído Marx, he leído un montón de pensadores que son una cosa de loco, y tienen un bando bárbaro, amigos, tienen un bando bárbaro. Jesús es el maestro de maestros, el que tiene la verdad. Entonces, repreguntate esto, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál pensás que hoy es al que le estás rindiendo culto mayor? ¿A dónde estás mirando? Porque el mismo Señor lo dijo, no podemos ser de alguna forma servir a dos jefes, a dos reyes. No podemos, amigos, no podemos. Realmente tenemos que entender que nuestro servicio y nuestra visión tiene que ser para el más grande, para el Señor. Entonces, qué fuerte es esto, porque tocar este tema de Pérgamo y de todo el tema de los dioses y demás, pensamos que nos pega de lejos, pero nos pega de tan cerca, nos pega de muy cerca. Todo lo que cambia tu adoración, a todo lo que vos le rindas tiempo, se transforma en tu Dios al fin y al cabo. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu vida se transforma en tu Dios. Eso es lo más importante. A mí me llamó mucha atención, una persona una vez me dijo que de lo que te la pasás hablando es de lo que está lleno. Sí, sí. Y es lo que a vos le rendís tu adoración. Y para la gente de Pérgamo era muy... que Jesús haya nombrado a Antipas, para ellos era muy importante. Antipas era el obispo de Pérgamo, el verdadero de Pérgamo. Y él se ganó este lugar en la sala de la fama de la fe, en Hebreos 11. En Hebreos 11 habla de... Lo tengo acá, dice... otros fueron para obtener una mejor resurrección no aceptaron ser liberados. Bueno, ¿querés ser libre? No, gracias. No, porque yo espero. Otros por buscar una mejor resurrección no aceptaron ser liberados. Otros sufrieron burlas, azotes, hasta cadenas, cárceles, apedreados, aserrados. ¿Para obtener qué? Una mejor resurrección. Yo no la puedo creer, amigo. Y tiene mucho que ver con la recompensa de Pérgamo. Porque de repente, leo esto y te digo por qué. Dice, de vuelta, otros para recibir una mejor resurrección no aceptaron ser liberados. Sufrieron burlas, azotes, hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron a un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno. Y estos hombres como Antipas, son los que le pusieron la cara y se dieron cuenta que era lo más importante. Este sistema de Pérgamo elevaba tu moral al punto de que vos elijas qué era lo importante y que yo elija qué es lo importante para mí. Hoy necesito esto y voy a este Dios porque yo necesito esto. Y la iglesia en ese lugar se plantea como la iglesia que va en contra de este sistema diciendo no, yo necesito de Dios y yo necesito amoldarme a sus principios, necesito amoldarme a su forma, a su conocimiento, a humillarme, a sentirme nada en medio de este sistema donde todos los llamaban a exaltarse a sí mismos y es muy hoy, Pérgamo es hoy. Y me encanta porque cuando hablas de la doctrina de los nicolaitas, esta doctrina que se ha nombrado tanto en la Biblia que aparece, lo zarpado que es porque era una doctrina que hablaba sobre esta gracia de decir, bueno, el cuerpo y el alma están separados. Entonces, con tu cuerpo vos podés curtir a que vos quieras. Pero cuando vas a adorar al Señor a la iglesia, estás adorando con tu alma. Entonces, listo. ¿El domingo? El domingo estoy de 10, pero el fin de semana estoy con los dioses. Voy, entrego mi cuerpo, pum que pam, me tiro un par de pasos, voy a Conceu,
como un par de cosas, porque total lo estoy haciendo con mi cuerpo, Claro, pero claro. cuando alabo al Señor lo alabo con el alma. Entonces, esta falsa gracia, ¿no? Cómo se había metido entre por ahí esta falsa gracia de decir, con mi cuerpo curto la mía. Mm, Con mi cuerpo por ahí, más importante es tener una moneda en la semana, ir esto, lo otro. Lo importante es a ver si curto con alguna pibita, pum que pan, esto que lo otro. Total, llega el sábado y el domingo. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia, porque hoy la careta pesa. mm. Hoy, en 2021, la careta pesa y es muy difícil llevar esa careta. Es muy difícil llevar. Y si vos sos uno de esos que por ahí sabés que la estás careteando un toque, te quiero decir que una vez que conociste al Señor, vas a tener mucho del pecado para disfrutar al Señor. Y mucho del Señor como para disfrutar del pecado. Así que es horrible. Yo ya estuve ahí. Yo ya tenía muchísimo del pecado para disfrutar al Señor. Yo ya tuve muchísimo del Señor como para disfrutar del pecado, entonces no podía hacer ningún lado. Tenés que decidirte porque nunca vas a disfrutar nada. Jamás vas a disfrutar nada. Y yo te digo que el placer superior se encuentra disfrutando a Dios en su máximo esplendor. Porque mientras sigas así, vas a estar como esa nube que se la lleva el viento. Y eso es tremendo. No caigamos en esta actitud nicolaitas, que con nuestro cuerpo ocultamos la nuestra, pero con nuestro espíritu, con nuestra alma, yo alabo al Señor, sí, yo esto, yo lo otro. Pero con nuestro cuerpo, listo, oculto la mía. Voy y alabo a los dioses de 2021. El que salga vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y en ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Me llama mucho la atención este modo de pensar de Jesús en medio de hoy, en medio de una situación y en medio de una sociedad donde te lleva a caminar y a elevarte lo más que puedas, a tener un máster y una tecnicatura en masterizado en lo que vos quieras, y a gerente de gerencia y todo lo que ¿Cómo vos es su quieras. gracia? Sí. Lucas Álvarez, abogado. El Señor lo llama a quebrar eso y a quebrar toda tu reputación. El Señor conoce, Él ya se presenta, Él dice, el que si no te arrepientes vendré a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca, voy a enfrentarte y a atravesar esta espada que habla en Hechos, que dice que atraviesa los tuétanos, que atraviesa el corazón. El voy a pelear contra vos de Jesús en esta carta no es un voy a pelear para lastimarte, es un voy a pelear para atravesar tu corazón con mi palabra. Eso es lo que quiere decir Jesús. Esto es muy importante porque es muy fácil ver las cartas de Apocalipsis como una emisión de juicio de Jesús. Pero nunca hay que olvidarse lo que dice Apocalipsis 1. Yo camino entre medio de las iglesias y yo me muevo entre medio de las iglesias. Y es muy importante porque enseguida tomamos la posición de elevar el dedo y empezar a juzgar. Pero Jesús se acerca y cada una de los juicios de Jesús contra las iglesias es un juicio en amor totalmente. Lo vamos a ver después con el yo te vomitaré de mi boca. Todo de lo contrario vendrá a ti, si no te arrepientes quitaré tu candela. Todos los juicios de Jesús a las cartas de Apocalipsis son juicios en amor y hay que entenderlos así. Porque cuando decimos que se leyó la palabra y la palabra del Señor es una espada aguda, no esperamos que nos rompa, sino que esperamos que nos transforme desde adentro. Entonces cuando Jesús dice a los pérgamos, yo voy a ir, voy a atacarlos con las palabras y con la espada de mi boca, les está diciendo, voy a atravesarlos con la verdad para que transformen. Voy a llevarlos al lugar donde con la gracia los atraigo y con la verdad los transformo. Jesús no quiere sacar a esta gente y exterminarlos, sino que quiere transformarlos para hacer su mejor versión. Y para eso es necesario que puedan desarrollar una verdadera lealtad al Señor. Yo creo que el llamado de esta iglesia es un llamado a una lealtad profunda en medio de una... Y esto es un llamado hoy, es como si Jesús está diciendo Marcos, Lucas, Franco, Nico, en medio de esta sociedad donde podés elegir aparentemente lo que vos quieras, porque ojo, también va el lado de, ¿estás seguro que lo que vos querés es lo que vos querés? Mal. ¿Estás seguro que no estás siendo inducido a querer algo? Y te lo digo yo veo algo y no lo quiero, pero lo veo 5 veces y después lo quiero. Y es así, porque soy así, somos seres humanos así. Al final de cuentas hay un pensador que dice que al final del día lo que queremos no es más que la abundancia de lo que consumimos. Y es muy profundo esto, porque de lo que yo consumo todo el tiempo, y me ha pasado, yo soy muy fanático de la tecnología, me gusta mucho, me gusta saber esto, qué procesador tiene, cuánto, qué octa-core, todas las cosas así, y consumía tanto algo así,
que evidentemente nunca estaba conforme con lo que tenía, porque Argentina, devaluación, nunca podés tener algo de lo que se analiza. Por poner un ejemplo estúpido, pero ¿quién dice que lo necesito? Pero creo que lo necesito. Entonces, en medio de esta sociedad donde aparentemente tengo la decisión de elegir lo que necesito y de que aparentemente yo sé lo que necesito, el Señor me llama a decir, vos no sabés lo que necesitas, yo tengo la porción justa de lo que necesitas y tengo que darte un nombre nuevo, una nueva identidad que nadie conoce. Porque es en el anonimato donde realmente nos conocemos como somos, porque es donde el Señor nos llama a conocernos. En la serie de los simuladores hay un capítulo que están en un juicio así, ¿viste? Y como que les toca hablar a un loco que hace marketing. Estudió eso y como que lo hacen hablar y le empieza a preguntar las bases del marketing y cómo se vende algo. Y en un momento le dice, entonces si hay personas infelices, hay más consumo. Claro. Porque las personas, ¿qué es lo que hace el marketing? Luquita lo debe saber mejor. De venderte algo que vos necesitas, pero hacértelo ver como que si lo necesitas. Y porque ello te va a llevar una felicidad aún mayor de la que tenés. Entonces, cuanta más infelicidad, mayor consumismo y querer llegar a una felicidad necesitando algo que no necesitas realmente. Entonces, mientras más gente infeliz hay, más consumismo. Por eso estamos en un mundo tan consumista. Porque cada vez más gente más infeliz. Y me llama la atención esto de las recompensas, lo del nombre nuevo. Y cuando la Biblia habla del nombre nuevo, habla de la identidad. De realmente ver cómo nadie te conoce como Dios, ni nadie conoce a Dios como vos. Es eso. Nadie te conoce como Dios y nadie conoce a Dios como vos lo conoces. Es algo tan personal nuestra relación con el Señor que cuando habla esto del nombre dice, es este nombre, cuando el Señor te cambia tu identidad y pasa de ser Jacob, un ladrón, a ser Israel, un príncipe. Entonces ese cambio de nombre, de pasar de ser realmente entender de que ese Natanael era el nombre. Que Natanael es tu nombre, cuando Felipe lo va a buscar, que Natanael es tu nombre. Que no como te llaman los otros, sino que vos sos ese regalo de Dios, ese nombre real que el Señor te pone. Y a mí me llama la atención porque te hace entender cómo nuestro nombre pesa y cómo ese nombre que tiene el Señor habla de la historia secreta que tenemos con el Señor. Ese nombre nuevo que el Señor nos va a poner habla de nuestra historia secreta. Me encanta esto porque me fascina saber cómo va a ser mi nombre porque digo, va a resumir ese nombre mi historia secreta con el Señor. Todo lo que yo hablé con el Señor cuando nadie me vio, todo lo que Él habló conmigo, todo lo que Él me dijo, todo lo que yo le dije, esa historia que formé en lo secreto con el Señor, esa va a ser mi identidad, ese va a ser mi nombre. Él va a poner una identidad y un nombre nuevo, va a cambiar mi nombre y va a poner un nombre que Él me da con el significado que Él tiene para mí. Me encanta esta canción, dice, ¿quién dices que soy? Señor, ¿quién decís que soy? Y Él nos va a decir, yo pienso de vos esto. Y nos va a poner ese verdadero nombre que ahí viene una recompensa, es decir, ¿cuál es tu historia secreta? ¿Cuál es tu historia secreta con Él? Y me encanta, no sé si Luquitas quería decir algo, porque yo el tema de la piedrecita blanca me encanta. No, yo quería decir en cuanto al nombre que cuando uno se expone a esta verdad de Jesús, este Jesús que es gracia y verdad, que es esa mano que te levanta, pero es esa palabra que te corrige, uno puede aprender a cambiar y de repente... Simón es Pedro, ¿entendés? No. Y esa gracia del Señor que te hace cambiar y de repente ese afán que tiene Dios en usar al que nadie usa y en perfeccionar al imperfecto y en transformar lo que es basura en algo perfecto y único. Y el cambio de nombres de Dios a lo largo y ancho de la Biblia está totalmente ligado al cambio interior que uno sufre. Tremendo. Y el Señor llama a estas personas en Pérgamo a decir... Esto está pasando, su contexto es difícil, cualquier cosa puede ser un detonante para su realidad. Acaba de ser asesinado de una manera muy cruel aquel que los lideraba. Cambien sus nombres. Véanse como yo los veo, en medio de una sociedad donde parece que no somos nadie, pero te llama a ser el mejor de todos. Porque en esta sociedad de consumo donde sos uno más del montón, sos un número más para alguien, pero... ese consumo te hace creer que vos sos el más importante y a exaltar tu egoísmo y tu orgullo. Dios te llama a abandonar todo eso, someterte a la gracia del Señor y a la verdad que te purifica y atravesar ese cambio de nombre.
Es tremendo porque también cuando habla sobre esta piedrecita blanca, no sé por qué miro para allá y puede ser que un ojo se me vaya para acá y otro para allá porque parece que la cámara está allá, no sé por qué. Pero esto de la piedrecita blanca, la palabra en griego en la original de esta piedrecita blanca, esta piedra blanca es deslumbrante. Esta piedrecita va a mostrar la intimidad que tuvimos con el Señor a todos los demás. Me encanta porque el Señor va a recompensarte en público por lo que hiciste en lo secreto. Mateo 6. Yo creo que esta palabra puede aplicar para hoy, pero siento muy fuerte que se aplica para esto. El Señor va a recompensarte en público por lo que hiciste en lo secreto. Esta piedrita blanca va a resplandecer según cuánta haya sido tu intimidad y tu vida en secreto con el Señor. Ah, no, Marcos, pero eso es la recompensa. El milenio, las recompensas del cielo son por obras. La salvación es por gracia, recibimos por gracia, pero las recompensas son por según las obras que vos hayas hecho, según cuánto hayas vivido lo que hablas. Porque para hablar, me encanta, Raúl Dalinger siempre me decía esto, para hablar estamos todos, pero ahí cuando hay que poner las manos y decir vamos a mandarle, están los que se quedan y los pocos. Entonces, las recompensas del cielo van a ser según tus obras. Si esta piedrecita blanca va a ministrar, va a ser como este término deslumbrante, va a alumbrar a toda la gente y las personas van a poder ver lo que Dios siente por vos. Esa piedra me imagino esa secuencia, amigo, como todos ahí y el Señor me llama y dice, Marcos, acá está tu nombre nuevo, acá está esta piedrecita que lo tiene anotado. Y ese, no sé si va a brillar tanto, pero esa piedrecita va a brillar de tal manera que todos en ese lugar, todos cuando estemos ahí glorificados van a ser ministrados. Por ver y entender lo que Dios siente por vos. Y va a alumbrar y va a deslumbrar a todos según tu vida en lo íntimo y tu vida en lo secreto con el Señor. Entonces, qué zarpada esa recompensa. Vos decís, bueno, quiero decirte que todo lo que vos orás en intimidad, y si quizás vos venís orando una banda, venís sembrando un montón y decís, pero no pasa nada, no veo frutos de mi familia, veo que sigue todo mal, no, yo estoy orando un montón, estoy yendo en intimidad, no siento nada, está todo, quiero decirte que tengas paciencia y perseveres, porque el Señor siempre va a recompensarte y lo que vos estás sembrando en lo íntimo, estás echando raíces para que el árbol empiece a crecer, pero perseverá y tené paciencia, porque el Señor va a hacer que, como va a ser en este tiempo, en el milenio, cuando nos dé esta piedrecita blanca y todo alumbre y las personas sean ministradas por lo que Dios siente por nosotros y por nuestra relación con Dios, también lo va a hacer en tu familia. Pero no pierdas la perseverancia, no pierdas la paciencia y seguí echando raíces en intimidad porque vas a tener tu recompensa. Pero me encanta esta recompensa de la piedra blanca, me encanta. Me quedo con esto último para cerrar, de que en ella hay un nombre escrito que nadie conoce, solo el que lo recibe y el que lo da, evidentemente. Y este detalle de... el Señor nunca deja de mostrarse como el amado de nuestro alma y como el deseado, como el que busca ser deseado. Y este detalle de amado, ¿entendés? De yo te pongo un nombre que solo yo conozco y que vos conocés. Ese secreto íntimo de alguien es algo que se cultiva. Y siempre tengo esta pregunta cada vez que leo alguna recompensa. Yo todos los días estoy subiendo alguna recompensa a mi Instagram. Y es esto de... Yo no peleo por esto y no camino en esto si esa recompensa no es una recompensa para mí. Entonces, la oración y mi oración en este tiempo es, Señor, que lo que vos considerás una recompensa sea una recompensa para mí. Que se transforme en algo que yo desee, con algo que yo busque. Y yo realmente quiero esto. Esto de una piedra que muestre, una piedra de que la forjé en la intimidad, que fui transformándola y agrandándola o no en la intimidad. Entender de que todo lo que hacemos en el reino de los cielos es bueno o malo. Suma o resta, construye o destruye. Ese es el poder que tenemos como hijos de Dios. Y entender de que hay un nombre nuevo que se le da a un amado. Esos nombres nuevos que conoces con tu pareja, con un amigo íntimo, con alguien que está cerca, que es una mirada cómplice, ¿entendés? Como eso que vos y él, vos y él, vos y él. Y es algo que va a ser muy especial porque en medio de la multitud, como le pasó a Antipas, vas a ser seleccionado. Y va a ser algo que de vos y el Señor, vos y el Señor, vos y el Señor. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Y con eso terminamos. Sí o sí. No hay que agregarle No nada. hay nada más. Creo que el mensaje a esta iglesia fue tremendo y nos habla mucho del hoy. O sea, creo que fue muy certera. Pérgamo está vivo hoy, Exactamente. más vivo que nunca. Así que nada, amigos. Espero que le haya servido. Si no, bueno. Seguramente si no les sirvió estar en pecado, hay que liberarlos. Así que de acá le dejamos un numerito. Toseme si no te sirve. Servicio Franco Ale Liberaciones. Acá está. Quiero agradecer de nuevo a Franquito Ale. Vamos. Un aplauso para él. Vale, Nicolás Nico. Leguizamón. ¡Vamos! Un aplauso. Y nuestro amigo el Mundi. El Mundi. Que sea Mundi, no Inmundi. Siempre es lo importante. Amigos, gracias por hacernos la segunda siempre, a los que están y a los que no están también. Compártanlo, revuélquenlo por ahí. Para alguien es este mensaje. Y nos quedan 4 iglesias todavía, así que quedan 4. Oren por nosotros, así no nos engancha desprevenido el Señor. Porque si no. Algún día tengo que tumbado acá. Puedes decir barbaridades. Gracias, amigos, los amamos, que Dios los bendiga. Goodbye. Forever alone. ¿Listo? Ay, Todavía sigue la grabación. ¿dónde me saco la careta? ¿Cómo paro esto, amigo? Hacemos porque hace.